Buenos días, profesora. Mi nombre es Raquel Ortiz del Paralelo 1, materia de procesos psicológicos, y esta es mi tarea de recuperación. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de caso y vamos a detectar cómo se manifiestan los diferentes procesos psicológicos: atención, sensación, percepción, memoria, aprendizaje y motivación en el caso de María. Entonces, empezamos en el caso dando un contexto. María es una adolescente de 15 años que tristemente sufrió abuso sexual a los 10 años por parte de un amigo de sus padres y ha presentado sintomatología depresiva y asiste a consulta en compañía de su madre. Entonces, la primera impresión que tiene la psicóloga es que María se encuentra desalineada, muestra signos de desaseo y de descuido personal. Esto es propio de la sintomatología depresiva, cuando la persona deja de cuidar su aspecto personal, y esto tiene mucho que ver con la motivación. Como María ha pasado por un trauma tan difícil, no se siente motivada realmente para hacer cosas de cuidado personal, esas pequeñas muestras de amor propio que uno normalmente tiene. María, como no se siente motivada, simplemente no lo hace. Muy bien, luego el caso avanza. La psicóloga empieza a recolectar datos de María. María responde todos los datos de identificación, de ubicación geográfica, sabe que está en el consultorio, en el segundo piso del edificio, en la ciudad de Ambato, Cantón Tungurahua. Sin embargo, no puede identificar la fecha en la que se encuentra, ni el día de la semana, ni el momento aproximado del día. Ella comenta que ha estado encerrada en su cuarto por varios días. Bueno, aquí podemos ver otro proceso psicológico, lo detectamos, y es el de la percepción. María ha perdido el sentido de la percepción del tiempo, en gran parte por la sintomatología depresiva que ha mostrado. Como ha pasado varios días a oscuras, encerrada, se le hace ahora difícil detectar en qué momento del día está, y de hecho en qué día está, porque simplemente no ha estado prestando atención a estos detalles. Ha estado, podríamos decir, pasando por un periodo incluso de disociación. Podemos hacernos una hipótesis, aún no se puede llegar a ninguna conclusión, pero podemos hacernos una hipótesis de que ha experimentado disociación también, y por eso no sabe en qué momento del día está. Luego la madre refiere que su hija antes no era así, que era una niña extrovertida, tenía soltura, tenía confianza, que sus amigos y personas la felicitaban por ser como una mini adulta. De hecho le apodaron de esa manera, pero que desde hace algunos años ella cambió completamente de actitud y hoy en día es aislada y distante. Bueno, nosotros sabemos que es aislada y distante porque ha sufrido un evento traumático de abuso sexual. Sin embargo, me parece interesante aquí proponer otra hipótesis respecto a lo que le decían a María de niña. Este apodo de mini adulta pudo haber instaurado en María un aprendizaje nuevo, y es el hecho de tal vez sentir presión de actuar como una adulta. Y es que a los niños a veces les podemos llamar de diferentes maneras o darles apodos que, aunque no nos demos cuenta, terminan perjudicando la psique de los niños. Los niños deben ser niños, deben disfrutar como niños, reír como niños, y no se les debe dar características adultas, porque no son adultos, son niños. Entonces ahí podemos proponer otra hipótesis, pero necesitamos aún más información. Bueno, luego pasamos, tras recibir la autorización de la madre, a tener una conversación con María. La psicóloga pasa a tener una conversación con ella. Menciona que al inicio se muestra como dispersa, ¿no? Se desvía la mirada constantemente, solicita que la psicóloga le repita las preguntas y asegura que fue obligada a venir a terapia por su madre. Ella no tiene interés por salir de casa, ella vive en automático y no tiene metas claras. Aquí podemos ver algunos procesos psicológicos también. Por ejemplo, tenemos el de la atención. A María le cuesta mantener la atención en las preguntas que le hace la psicóloga, y por eso constantemente pide que le repitan. Además, se muestra bastante dispersa, desvía la mirada constantemente, no está atenta a la primera entrevista, a la conversación que está teniendo. Pero
También podemos percibir otro proceso psicológico que es la sensación, que aquí ya podemos darle un poquito de valor a la hipótesis que decíamos antes de la disociación. Ella da un detalle muy interesante. María dice que vive en automático. Esto es bastante común cuando experimentamos disociación o despersonalización. Y esto ocurre cuando al haber vivido un evento traumático, nuestra mente ocupa este mecanismo de defensa de cómo desconectarnos de la realidad porque no es capaz de procesar el trauma ni mucho menos de manejarlo. Entonces aquí podemos percibir que la sensación de María es eso, se siente como fuera de sí mismo, como si estuviera viviendo en automático, como si fuera un robot, como que si se percibiera desde afuera. Entonces sí podemos ver aquí un rasgo de disociación bastante cercano a la despersonalización. También menciona que no tiene metas claras, nuevamente haciendo alusión a la falta de motivación debido a la sintomatología depresiva que María está afrontando. María refiere que se siente mal desde hace un mes, cuando un compañero de clase la invitó a salir. Dice que al escuchar estas palabras le hizo pensar en las mismas palabras que le dijo su agresor años atrás, los halagos, los ofrecimientos que después se convirtieron en amenazas. Comenta que en su primer momento el amigo que abusó de ella primero ofrecía cuidarla, le regalaba golosinas, juguetes, a cambio de afectos, abrazos y caricias. Dice que después del primer abuso empezaron las amenazas, como por ejemplo le decía que iba a hacerle daño a sus padres si ella hablaba, o que iba a decirles que María se porta mal con él. Aquí podemos ver un proceso psicológico que es el aprendizaje. María, a raíz de ese primer abuso, o mejor dicho, de ese trauma que sufrió por los amigos de sus padres, ella aprendió que, para empezar, todos los hombres son malos, todos quieren hacerle daño. También aprendió que mostrarse vulnerable o crear vínculos afectivos es similar a salir lastimado. Tristemente, María ha aprendido que la manera de protegerse es escondiéndose y por eso prefiere quedarse encerrada en su casa. Entonces ahí vemos otro proceso psicológico. El último párrafo dice: actualmente para María todo hombre que se le acerca le hará daño. Aunque empiece recibiendo halagos, terminará lastimándola. Por eso refiere que prefiere vivir encerrada, sola y evitando ser lastimada, como mencionábamos antes. Entonces, bueno, hemos visto cómo se han ido mostrando diferentes procesos psicológicos en un poquito de texto que nos da información de un caso. Seguro que en una entrevista real un psicólogo podrá identificar muchos más de estos procesos psicológicos. Y bueno, ¿por qué es importante conocer y detectar estos procesos? Porque nos dan información del paciente. Solo al estar atentos realmente a lo que dice el paciente, a cómo actúa, a cómo se siente, a la información que nos da, es que podremos realmente hacernos hipótesis para poder posteriormente planear el mejor método de intervención terapéutica. Entonces es fundamental que nosotros como futuros psicólogos conozcamos estos procesos psicológicos y los tengamos muy presentes al momento de hacer entrevistas, al momento de estar con nuestros futuros pacientes. Y bueno, ha sido un placer realizar esta tarea muy interactiva, muy interesante. Muchas gracias, profesora.